Ahí está, ahora sí. Ahora sí, va de nuez. Va de nuez. Deja un poco la música otra vez. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer un pequeño ajuste en lo que viene siendo la implementación del método run, que se supone que aquí es donde se ejecuta la tarea que va a funcionar o que va a trabajar como un thread o un hilo, ¿no? Entonces, fíjense bien, normalmente cuando un hilo entra en ejecución, no debe acaparar todos los recursos del procesador, porque si no, si un hilo INGES acapara todos los recursos y tiempo del procesador, no va a permitir a otros hilos que se ejecuten. Entonces la idea es que en la implementación del método run, que es donde se programa en sí la subtarea, se le haga una especificación de que no acapare los recursos para que le dé los recursos del procesador ni tiempo para que le dé chance a otros hilos de poder ejecutarse. ¿Sí? Y entonces eso es como establecerle una pequeña pausa a nuestro hilo, o sea, la ejecución de nuestra subtarea, que haga una pequeña pausa, que se detenga temporalmente para que otros hilos puedan también ejecutarse. ¿Sí? Y déjenme ver, creo que está aquí en la diapositiva ese dato. Aquí está. Es este, mis hijas. Este no es cierto, este no es. Este es con runable. Este no. Exclusión de hilos con thread. Esto ya lo vimos ayer. Déjenme ver si está por aquí. Terminación. Aquí está. Este es mis hijas. Dormir un hilo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dormir la ejecución de nuestro hilo por una pequeña pausa, un pequeño tiempo, para que haga una pausa. Y entonces así la ejecución de los demás hilos sea más equitativa. ¿Ya? Que no todo, que puedan ejecutarse todos y que uno no acapare todo el tiempo del procesamiento. Entonces dice aquí que en un hilo se programan normalmente tareas que tomarán cierto tiempo o carga de trabajo ejecutarlas. ¿Ya? Para que un hilo no acapare el procesador y permita a otros hilos ejecutarse, es necesario dormir el hilo por un tiempo determinado mediante el método estático sleep, o sea, dormir. ¿Ya? Es un método estático de la clase thread que se invoca indicando como argumento el tiempo en milisegundos durante el cual vamos a dormir nuestro hilo, nuestro thread. Esa es la idea. Caray, está conectando a Montalvito, mis Inges. Entró el Inge Montalvito. ¿Qué pasó, Inge Montalvito? ¿No entró al concurso? ¿O va a hacer las dos cosas? Se me hace que va a hacer las dos cosas, porque ayer le dije ayer que hacía el examen de ciencias básicas y se conectaba a la clase. Es bárbaro, Inge Montalvo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, mis hijas. Miren, en el método run, aquí en el método run, vamos a incluir una llamada al método sleep, indicando un tiempo en milisegundos durante el cual se va a dormir nuestro hilo. Va a pausar, ¿sí? Y eso le va a dar chance a que otros hilos también se ejecuten. Este tiempo está en milisegundos, entonces un valor de 500 equivale a 0.5 segundos. ¿Está? Está en milis. Y es un método estático de la clase thread. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí dentro del for. ¿Sí? Dentro del for, que es donde se realiza propiamente la tarea de nuestro hilo, vamos a incluir una llamada a thread.sleep y pues vamos a poner un tiempecillo ahí de, no sé, 50 milisegundos. 50 milisegundos. Vamos a ver cómo se comporta. No, mejor con 100. 100 milisegundos. 0.1 segundos. ¿Ah? 0.1 segundos. Le voy a poner 0.1 segundos. Bueno, este método sleep es susceptible de lanzar excepciones, por lo que nos va a marcar aquí. Hay que envolverlo en un try catch porque genera una excepción
que se puede producir. Entonces, auxiliándonos aquí del foquito amarillo para que nos envuelva en una sentencia try catch, nuestra sentencia thread.sleep, nos agrega la captura de la interrupción interrupted exception. ¿No? Así es que, pues ahí está protegida contra excepciones la sentencia sleep. Y con eso, con esta pequeña pausa, va a permitir que la ejecución de los hilos sea un poquito más balanceadas. Porque ayer podríamos ver lapsos en los que, por ejemplo, tío Oswi se agarra ahí varios metros, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Así de corrido. Y luego entra en acción tío Ulloita y se agarra unos 5 metros, ¿no? 5 cuentas. Entonces, hay momentos en los que un hilo agarra un poquito más de tiempo que otros. Y entonces la introducción de esta pausa hace que los hilos se ejecuten más balanceadamente. Entonces vamos a ver el resultado de introducir la pausa, el sleep de 0.1 segundos en la ejecución, ¿no? Entonces voy a dar aquí ejecutar a la carrera del siglo y vamos a ver cómo se ve la ejecución. Espero que se alcance a ver ahí. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¿Quién va a llegar primero? Ahí está. Si se fijan mis hijes, si se fijan, ya ahora es más balanceado la ejecución. Miren, va tío Oswi, tío Chespi, tío Yoita, emparejados en el 89, tío Oswi, tío Chespi, Yoita, Oswi, Chespi. ¿Se fijan? Ya van más parejos y la cuenta, pues van, ¿no? Pues van a la par. A ver, el primero que terminó fue tío Chespi, tío Oswi llegó después, y el último que terminó fue tío Ulloy. ¿Capiscan? Siendo que el que arrancó primero el primer hilo que arrancamos es el de tío Chespi. El segundo hilo en arrancar es el de Ulloita y el tercer hilo en arrancar fue tío Oswi. Pero miren cómo la ejecución, el orden de determinación, pues es diferente, ¿no? Entonces, pero el punto es que ya se ve más balanceado, ¿no? Ya fue más balanceado la ejecución, nada más parejitos. Entonces, para eso sirve la introducción de la pausa con el método sleep. ¿Capiscan? Entonces, este sería así de entrada el primer ejemplito de la ejecución de 3 subtareas, ¿ya? Que es la misma tarea, pero son tres instancias diferentes, ¿no? 3 tareas que realizan la cuenta de 0 a 100 y introducen a un sleep de 0.1 segundos. ¿Capiche? Hay veces, mis hijes, un error muy común en el que se incurre cuando introduce uno el método sleep es que el método sleep lo colocan aquí, mis hijes, aquí, fuera del for. Entonces, fuera del for, colocan el sleep y el resultado es que pues ya no se ve que es equilibrada la ejecución de los hilos, porque este sleep fuera de este for, pues ya no sirve de nada, ¿verdad? Aquí ya se ejecutó toda la tarea, lo que es la tarea pesada, y luego al final, antes de terminar la ejecución de run, se hace el sleep, y pues no tiene sentido, ¿verdad? En realidad el sleep aquí no tiene utilidad. Es uno de los pequeños detalles o errores en los que se incurre cuando implementa uno el método RUN, ¿no? Entonces el sleep tiene que estar incluido en lo que viene siendo
proceso principal de la tarea, ¿no? Donde está la carga, pues. ¿Sí, Pip? A ver, mis hijas, no sé si lo estén ahí siguiendo en compu o en o en su celu. Si lo pueden probar, si no, o me sigo, mis hijas, seguimos con el siguiente ejemplo. Ya nada más nos quedan 20 minutos. Si no es que se corta la... No, esperemos que sea antes de que se corte. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, mis hijas, lo que vamos a hacer es crear la misma clase hilo, ¿sí? La misma clase hilo, pero en la otra versión, implementando la interfase runable, ¿sí? O sea, aquí en el paquete hilos.runable vamos a definir una clase llamada también hilo, así como aquí, pero implementando la interfase runable. Y la idea, mis hijas, es que podamos usar cualquiera de esas dos clases, la clase hilo con thread o la clase hilo con runable, dentro de hilos app, de manera intercambiable, ¿sí? O sea, yo en hilos app, como aquí, donde está hilos app, aquí está. Yo aquí en hilos app puedo utilizar estas variables de la clase hilo, ya sea con la implementación con thread o la implementación con runable, sin tener que prácticamente cambiar nada de este código, ¿sí? O sea, de manera intercambiable, utilizar o la clase hilo con thread o la clase hilo con runable. ¿Ok? A ver si podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer, mis chiquitines, voy a proceder aquí en hilos con runable a crear una clase Javita. Un Java class que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el niño? Hilo. Igualito al anterior. ¿Sí? Y esta clase hilo ahora va a ser, a ver cómo estaba aquí el acordeón. Aquí estaba, no es cierto, este es con runable. Aquí está. Creación de hilos con, quítese, profe, por favor. Aquí está. Hilos con runable. ¿Ah? Así lo vamos a hacer. La clase hilo se extiende de, bueno, la superclase que dependa. En este caso no tenemos no vamos a tener una superclase, pero nada más vamos a implementar el interfaz runable. Y sobreescribir se implementa el método run. No se sobrescribe, se implementa. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí decimos que hilo extiende de, no, perdón, implementa. Implements runable. Runable es una interfase que también está definida entre el paquete java.lang, que es el que se carga automáticamente o por default en la máquina virtual, por lo tanto no necesitamos importar la clase runable. Bueno, aquí nos auxiliamos del foquito amarillo para implementar todos los métodos abstractos de la interfase runable, que viene siendo el método run. ¿Sí? Es el único método. Esta es la única firma de método que viene dentro de la interfase runable. Nada más trae definida la firma de run. Y es el que tenemos que implementar. Entonces aquí vamos a quitarle esto. Así. Es el esqueletito, ¿no? Es el esqueletito. ¿Sí? Bueno. Antes de implementar aquí la tarea de run, vamos a hacerle aquí unos acondicionamientos a la clase hilo. Lo que vamos a hacer es definir aquí una variable string con el nombre que va a tener el hilo. Esta variable de la clase hilo va a representar el nombre que tiene el hilo. ¿Se acuerdan que ayer
definimos un constructor que recibe como argumento un nombre, el nombre que se le pone al hilo, ¿no? Y ese nombre es el que se pasa a la clase padre, que es thread. En el caso de los threads, se le pueden nombrar con una leyenda, ¿no? Para identificarlos. Pero en este caso, en Runable, como no es una clase, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que implementar eso manualmente. Entonces, esta variable me va a contener el nombre del thread o del hilo, y vamos a crear el constructor de default. Vamos a inicializar el nombre con cadenita vacía y el constructor que reciba un nombre. Y lo que vamos a hacer nada más es guardarlo en la variable de la clase nombre, dicho argumento, ¿no? Este. Pues ahí está, nuestra clase hilo con sus dos constructores, el de default y uno que recibe un string con el nombre, y ya nada más el nombre que se recibe con un argumento se guarda en la variable nombre, que es una variable a nivel de la clase. Ok. Bueno. Otra cosa que necesitamos acondicionar en la clase hilo, ¿sí? Es que si voy muy rápido me dicen, mis inges, porque ya se me está acabando el tiempo. Otra cosa que vamos a acondicionar, mis chiquitines, es esto, miren. Acuérdense que los hilos se inician invocando al método start, ¿verdad? El método start. En este caso, el método start es un método que viene heredado de la clase thread, ¿sí? Viene heredado de la clase thread. Pero cuando se utiliza Runable, cuando se utiliza la interfaz Runable para implementar lo que es un hilo, pues ya no trae el método start. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el acondicionamiento de la clase hilo con Runable es definir un método start que emule o que simule esa función del método start que viene en la clase thread. Vamos a definir aquí el método start, ¿sí? Y aquí es donde vamos a arrancar. Aquí arrancamos la ejecución, ¿no? La ejecución del hilo. El método start, mis inges, el método start es un método con el que se inicia la ejecución de un hilo, y start automáticamente invoca al método run. ¿Sí? Start automáticamente invoca al método run. Por eso nunca tenemos que invocar run directamente. Lo tenemos que, pues si queremos que trabaje como un thread o como un hilo, tenemos que hacerlo a través del método start. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, nos quedan 10 minutos, ok. Ya me avisó aquí el Zoom, que nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces, para arrancar el hilo en una implementación con Runable, lo vamos a hacer así. Aquí está, ejecución de hilos con Runable, en este. Se crea la instancia de no, esta no es esta sentencia, la que está aquí en medio, esta de aquí. ¿Sí? Se declara una variable de la clase thread y luego se instancia pasando como argumento, ¿sí? Pasando como argumento al constructor de thread un objeto que implemente el interfaz runable. ¿Sí? Un objeto que implemente el interfaz runable. Y ya de ese objeto thread que se declaró aquí y se instanció, de ese se invoca el método start. Entonces, miren, vamos a hacerlo aquí.
Y lo que vamos a hacer es declarar una variable de la clase thread, crear una instancia de thread y pasamos la referencia de un objeto que implemente la interfaz runable que viene siendo pues, mi clase I. ¿Ya? Así es que aquí voy a pasar la referencia this. Y enseguida, de este objeto thread, invoco su método start. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al invocar este método start, como este thread contiene la referencia de un objeto runable, que viene siendo la referencia de mi objeto hilo actual, entonces este método start va a invocar al método run de mi clase hilo. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? O sea que de aquí, de start, se va a pasar aquí a run. Ese es el secreto. ¿Ok? Entonces aquí ya nada más vamos a implementar el método run. El método run, pues me lo voy a fusilar del anterior, no me fijé, aquí. Me lo voy a fusilar. Ya nada más le vamos a cambiar algunas cosillas. A ver, vamos a ver, ¿qué hay que cambiar aquí? Aquí getName. Aquí getName ya no lo reconoce, este método getName. Porque este método viene heredado, pero de thread, y aquí ya no estamos usando thread, por lo tanto este método me recuperaba el nombre con el que habíamos bautizado al thread. Pero ese ahora lo tenemos en la variable nombre, ¿no? En este. Así es que aquí nada más vamos a sustituir esto por nombre. Tan, tan. Ah, bueno, estas clases logger. Bueno, le voy a dar que las importe para que no haya piri. Level también. ¿Y qué falta? Falta Sibere. Aquí sí no sé por qué. ¿Por qué marca error en estas? Bueno, esto lo podemos quitar, para que no nos entretengamos tanto. Vamos a dejarla así. Bueno, podemos poner en consola la impresión de la excepción para que no se quede así huérfano esa parte. Ahí está. Ahí está, mis hijos. Ahí está la implementación del método run. Nada más lo que hicimos fue sustituir aquí el getName por la variable nombre. ¿Ya? Y en el catch, que es el tratamiento, si es que ocurre la interrupción, pues nada más lo sustituimos por una impresión en consola de la excepción. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver si sí es cierto. Lo que voy a hacer, mis hijos, es que en hilosap, aquí en hilosap, en lugar de usar hilos.thread hilo, lo voy a sustituir por hilos.runable. Por runable. Utilizar la clase hilo del paquete hilos.runable. O sea, estoy haciendo un intercambio nada más. ¿Ya? Y todo esto se mantiene igualito. ¿Sí lo ven? Entonces, son clases, estas dos, hilo con thread e hilo con runable, son intercambiables. ¿Ya? Puedo usar una y otra porque tienen implementada la misma función, nada más que la diferencia es que una es con thread y otra es con runable. Vamos a ver cómo se comporta. En teoría se debe comportar igual, si está bien diseñado, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo. Ahí va la carrera del siglo. Y ahí van parejeando. Ahí van parejeando los tres grandes. ¿Quién ganará esta vez? La anterior ganó Chespi y ahora ganó Tío Yoida. ¿Ya? Fue el primero que llegó a la meta. Luego llegó Tío Oswi y al final Tío Chespi.
Es que tío Oswi fuma mucho, por eso no le da, ¿verdad? No le da para ganar. Pero si se fijan, perdón, se tiene el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado de la ejecución de las 3 tareas y va equilibrado, ¿no? Va equilibrado, va balanceado ahí la ejecución de las 3. ¿Capichi? Y esta ya fue con una clase hilo, pero con la segunda alternativa, que es implementar el interfase runable. ¿Sí capiscaron mis inges? ¿Sí lo vieron? Te me hace que ya han de andar en las canchas, en las gradas. Bueno, vamos a ver ahorita cómo sale la grabación, ¿no? Si no la subo ahí en el. Ah, dice Marco que sí. Sí, profe, todo bien, perfecto. Bueno, entonces, en el caso de la implementación con Runable, mis hijas, en el caso de la implementación con Runable, el secreto es para ejecutar un hilo, ¿verdad? A través de que implementa Runable, es crear un objeto de la variable thread y en el constructor pasar como argumento la referencia de un objeto que implemente el interfase Runable. Y entonces, al invocar el método start, se va a invocar el método run de este objeto que implementa Runable, el que se pasó aquí en el constructor. ¿Ok? Este es la pequeña variante que tiene la implementación con Runable. Bueno, amén de que el método start aquí lo estamos simulando, ¿verdad? Dentro de la clase hilo, estamos simulando el método start que se utiliza en la clase thread. Y pues ahí está, mis chiquitines. Bueno, si no pueden seguir ahí el ejemplo, pues ya lo hacen ahí en su casa, ¿no? Lo hacen en su casa ahí tranquilamente para que lo prueben. ¿Simón? Bueno, entonces, mañana jueves, pues igual, mis hijas, nos vemos aquí en línea, ¿no? 40 minutillos, que es lo que dura aquí la sesión del Zoom. Y vemos una variante ahora distinta. Esta fue en consolita, ¿no? En consolita, los 3 hilos. Mañana la vamos a ver con visual. ¿Sí? Hay una formita. Vamos a ver las 3 cuentas ejecutándose simultáneamente. Entonces, lo vamos a hacer mañana. Entonces, vamos a dejarle hasta ahí, mi chiquito. Ah, mañana es el examen, sí, cierto. Sí, tienes razón, Miguel Vargas. Mañana es el examen, sí, cierto. Entonces, mañana ahí desde sus casitas o donde estén, ahí contestan el examen en móvil. ¿Vale, vale? Vámonos pues, mis inges, porque ya se va a cortar en cualquier momento esta chiva. Pongan su presente, ¿no, mis inges? Para ponerles ahí asistencia. Pongan su presente, todo el mundo. No se quede sin tomar asistencia. Ya tiene mucho que no pasa asistencia.